Doctor Carlos Sánchez Berzaín, bienvenido a Café con Vos. Gracias por acompañarnos en esta edición de martes y gracias por el tiempo que nos dispensa siempre para darnos sus puntos sobre la política latinoamericana, la política de cada una de nuestras naciones y la lucha por la democracia. Un abrazo. Mucho gusto, Luis. Un abrazo a usted y felicidades por el programa. Gracias, doctor. Ahora comencemos con esto, ¿no? Dice Maduro que Bukele estaba en desacuerdo, que no hablaron con él y que, bueno, pues se arma una película, incluso uno parece que se arma una película de Hollywood, el avión detenido con un tranque en la pista. ¿Qué pasa? ¿Por qué Maduro, que al final termina aceptando un trato, quiere ahora distorsionarlo y poner a Bukele como el que se oponía o como el que no participó en nada de esto, mientras los norteamericanos vuelven a Estados Unidos y los venezolanos, una buena parte de ellos, miembros del Tren de Aragua, vuelven a la dictadura en Venezuela? Usted sabe que el socialismo del siglo XXI, del cual Venezuela es la dictadura satélite más importante, es experto en la narrativa. ¿Qué quiere decir la narrativa? Presentar sus crímenes como si fueran actuaciones heroicas, medidas patrióticas, presentar lo ilícito como si fuera algo lícito, presentar la mentira, la falsedad como si fuera verdad. Entonces, para entender lo que está pasando, lo que ha pasado en el tema de los venezolanos que son llevados de una cárcel en El Salvador al control del régimen venezolano, y de los ciudadanos tanto norteamericanos como franceses y de otros países, y un grupo grande de venezolanos que estaban secuestrados y que son liberados, lo que hay que entender es que lo que se ha producido es un proceso de rescate de personas secuestradas bajo el control de un grupo de crimen organizado que tiene a su mando y que tiene sometido al pueblo de Venezuela. Maduro y su grupo son un grupo delictivo, son un grupo criminal que desde que perdieron hace aproximadamente un año la elección del 28 de julio y no entregaron el poder en enero de este año, no tienen ni siquiera la denominación de dictadura porque han dejado de ser un proceso político para ser netamente un proceso criminal caracterizado por terrorismo de Estado y caracterizado por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, estas dictaduras, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, Venezuela, Cuba, la jefe, Nicaragua y Bolivia, tienen una gran herramienta para extorsionar tanto a sus pueblos como al sistema democrático del hemisferio, de las Américas y del mundo. Y ese es el sistema de secuestrar gente a título de presos políticos y negociar esos secuestrados para conseguir ventajas. Aquí, ¿qué es lo que han conseguido? Han liberado un grupo criminal muy importante del Tren de Aragua, de gente que ha sido apresada y sacada de Estados Unidos para ser llevada a una cárcel de alta seguridad en El Salvador. Se han llevado sus delincuentes con los que infiltraron la democracia americana en el mecanismo de desestabilización interna y han entregado a cambio personas que tenían secuestradas. Solo hay que ver la actitud de los criminales dependientes del régimen venezolano que han sido rescatados por ese régimen. Y nada más. O sea, esto no es ninguna acción de reconocimiento ni ninguna acción de legitimación del régimen de Maduro, porque en el derecho internacional y en el derecho humanitario está permitido a las democracias y a la gente legal negociar con el crimen organizado para obtener la libertad de las víctimas. Cuando hay un secuestro, incluso a veces se tiene que pagar una recompensa por el rescate. Cuando hay operaciones más grandes, se hacen negociaciones de diverso orden. Y en ese sentido, lo único que hemos visto aquí es una negociación con el crimen organizado para liberar, como dice el presidente Bukele, a estadounidenses que estaban siendo objeto de un secuestro y que ahora han sido rescatados de las manos de Maduro. Hoy día ha denunciado la líder venezolana María Corina Machado
que así como la dictadura, el régimen este criminal ha liberado unos 60 o 70 presos, ya ha tomado otro tanto. Y yo no tengo duda de eso, ciudadanos venezolanos, porque una de las características del castrochavismo es lo que se llama la puerta giratoria. Tienen que mantener su capital de extorsión, entonces liberan 10 y toman 10, han liberado 60 y es posible que hayan tomado 70, pero lo importante de esto es la liberación de la gente, tanto venezolana como estadounidense, hay un francés, hay otra gente que ha podido lograr la libertad. Doctor, ¿qué tanto efecto puede tener esto de cara al futuro? Porque ya no tienen rehenes y por tanto rehenes estadounidenses, en este caso, que sirven de chantaje, como usted nos está explicando, para presionar y para tratar de imponer algunos puntos al momento de hablar o tratar de hablar con la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué efecto puede tener esto de cara al futuro y acciones más fuertes en contra de la dictadura venezolana, tomando en cuenta que ya no hay rehenes ahí? No creo que haya una relación de gobierno a gobierno con el gobierno del presidente Trump. Bueno, a ver, doctor, Marco Rubio es el representante de Estados Unidos que estuvo metido en la negociación y el criminal Jorge Rodríguez es el de la dictadura. O sea, hay un contacto. Eso no es una relación, eso es una operación de rescate de rehenes, que les reitero, está permitida por el derecho internacional, por el derecho humanitario, y que no puede ser interpretada como un acto de reconocimiento al grupo criminal que controla Venezuela. Quienes quieran dar esa interpretación están trabajando a favor de la narrativa del castrochavismo, del sistema de crimen organizado. Esta es una operación en la que ha habido un negociador, ha habido un intermediario muy importante, el presidente de El Salvador, y obviamente ha habido la autorización del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos. ¿Pero para qué? Para rescatar rehenes. No es para mantener una relación política, eso no le da ninguna estabilidad y no le da ninguna legitimidad al grupo criminal que, liderado por Maduro e intervenido por la dictadura de Cuba, controla hoy día al pueblo venezolano y el territorio venezolano. Ahora, el efecto posterior en esto es que va a seguir el proceso del mecanismo de búsqueda de libertad por parte del gobierno americano. Le quiero recordar que la semana pasada se han aumentado las sanciones tanto a Cuba como a los dirigentes de la dictadura cubana, y ayer ha salido un importante comunicado del gobierno americano que señala precisamente a los dictadores de Cuba y Venezuela como autores de la miseria de sus pueblos, indicando que en vez de destinar los ingresos que tienen esos países a ayudar a la gente, lo hacen para enriquecer a las élites y sostener la represión y la violación de los derechos humanos, y los trata con todas sus letras como dictadores. Yo creo que este es un avance en el proceso de debilitamiento de las dictaduras de la región. Sostengo que las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia están en franca caída, porque no tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa, se acabaron sus cuentos de revoluciones, son crimen organizado y no tienen opciones. Entonces vamos a ver en el corto plazo, y esto yo creo que ya es una cuestión de meses, cambios importantes en la cuestión geopolítica regional. Sí. Y ojalá que sea así pronto. Lamento yo que no mencionen a Nicaragua ni a Bolivia, y en este caso, pues, hablando de Nicaragua, que es la dictadura más brutal que hay en el continente actualmente. Lamento que no lo hayan incorporado en este comunicado, porque igual la crisis migratoria por la que han llegado miles de nicaragüenses acá a Estados Unidos fue provocada por la dictadura de Ortega y de Murillo, y yo lamento que no esté ahí. No sé por qué, no sé qué piensa usted de que se centren nada más en Cuba y en Venezuela. Mire, yo creo que el centro del crimen organizado es Cuba. Más bien mencionan Venezuela, que es el primer estado satélite. Le quiero recordar que en el caso de Nicaragua, donde hay todo el drama que usted menciona y que es una dictadura en toda la línea, es una dictadura satélite de Cuba. El sandinismo fue creado por la dictadura de Castro en la década de los 60 en el marco de lo que es la Guerra Fría. Tomaron el poder, establecieron el régimen sandinista a través de la violencia, derrocaron al dictador Somoza, y después, cuando perdieron la elección el año 90 y tomó la presidencia doña Violeta Chamorro, para entregarle la presidencia pusieron 3 condiciones que establecieron el concepto de que salió el dictador pero no la dictadura.
se quedaron con la piñata, con todo lo que robaron, se quedaron con el control del ejército y tuvieron impunidad porque mantuvieron el sandinismo como un partido político. Y tenían todo preparado en estado larvario para que el año 2007, con la alta traición de Alemán y otra gente, puedan retomar el poder y reinstalar la dictadura que ahora tienen. Entonces, y lo que tienen ahora es un satélite de Cuba. Le quiero recordar que hay grandes fragmentos de la historia muy bien documentados, donde Ortega era prácticamente el muchacho de mandados para Nicaragua de Fidel Castro. Y eso no ha cambiado, es lamentable. Lo mismo que Evo Morales en Bolivia. Nuestros países, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son las tres dictaduras satélites de una dictadura jefe que tiene el know-how, el saber hacer del crimen organizado y que sigue liderando la región. O sea, con que se pueda desgastar, debilitar y devolverle la libertad a uno de estos pueblos, se van a acabar todas las dictaduras. Y yo creo que el centro de la atención tiene que ser Cuba, porque Cuba es una dictadura criminal que durante 66 años no solamente ha instalado dictadura en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, por más de 10 años en el Ecuador con Correa, ha hecho guerrillas, son los autores de todas las guerrillas de la región. Las FARC, el ELN, los Ejércitos de Liberación Nacional en las Américas, son creación de ellos. Los montoneros, los tupamaros, nadie ha dejado de hacer guerrillas si no es por instrucción y por formación y por sostenimiento de parte de la dictadura cubana en el siglo pasado y ahora mantienen. Son los autores de la creación de los narcoestados. Cuba es el principal narcoestado. Son los autores de la utilización, con el título de antiimperialismo, de la expansión de la guerra híbrida en este siglo contra todas las democracias de la región, generando las migraciones forzadas con tráfico de personas, tráfico de fentanilo, tráfico de cocaína. Han convertido Nicaragua, su país, en una base del narcotráfico y además de eso han entregado todos estos países al control militar, armamentista y de amenaza de las dictaduras extracontinentales que son Rusia, China e Irán. Entonces, no se preocupe de que a ratos no mencionen a Nicaragua o a Bolivia. A Bolivia le va peor. Todavía les reconocen en algunos casos estatus de democracia, es la dictadura disfrazada. En el caso de Nicaragua es una dictadura que tiene además una gran ventaja. El dictador se está muriendo y está casi despedida. Y además de que no tiene en Nicaragua pueblo, no tiene economía, no tiene narrativa y no tiene opciones, va a dejar de tener dictador en breve. Ahora, hablando de narrativa y de esto último que usted está mencionando, doctor, dice Ortega que, al igual que pasó con Fidel en Cuba, al igual que pasó con Chávez en Venezuela, él quiere eternizarse con frases y delegándole el poder de facto a su familia diciendo todos somos Daniel o Daniel somos todos. Y eso es una especie de transición y evitar, según él, que haya una sublevación en contra de Rosario Murillo, ¿verdad? Una vez que él no esté presente. Él dice, si yo no estoy, Daniel somos todos, hay que aceptar a Murillo, hay que aceptar a Laureano, mi hijo. ¿Qué tanto efecto puede tener esa narrativa a lo interno y a lo externo, doctor? Ningún efecto. Mire lo que fue Stalin. Murió Stalin y se acabó. Mire lo que es Fidel. Fidel no es nada en la historia, es un recuerdo criminal. Pese a que su hermano Raúl está vivo y ahí hay un dictador designado que es Díaz-Canel. ¿Quién se acuerda de los dictadores que han existido en la región el siglo pasado? Nadie. Entonces, esta cosa hay que interpretarla como una acción de pretender crear una narrativa de un tipo que está agonizando. Y lo que hay que preguntarse en Nicaragua es quién es el Gorbachev de Nicaragua. O sea, ¿dónde está el coronel o el general o el oficial o el civil que va a dar vuelta a ese proceso porque el descontento es muy grande? Y cuando se muere el dictador se relajan los mecanismos de represión. Nicaragua no es Cuba, es un satélite de Cuba, pero no es Cuba. Y no creo que logren en Nicaragua, a través de lo que es la sucesión de Daniel Ortega a Rosario Murillo,
lo que en su momento de gran éxito lograron en Venezuela. Hoy día están en franca caída y están en franca caída que se acaban de reunir los gobiernos paradictatoriales que son sirvientes de este sistema dictatorial en Chile. A convocatoria de Boric se han reunido en Chile Lula, Petro, el propio Boric, el presidente del Uruguay y el presidente de España. Y nadie ha atendido esa reunión, que es una reunión desesperada, donde de nuevo, fabricando narrativa, se han puesto de defensores de la democracia. Imagínese usted el burro hablando de orejas. La gente que sostiene a las dictaduras, que hace la vista gorda a los exiliados, a los torturados, a los presos políticos, se reúne en Chile para hablar durante unas horas sobre democracia y tratar de generar con eso un escudo a situaciones de crisis que son insostenibles. El gobierno de Sánchez en España no se sabe cuánto tiempo más va a durar, tiene una debilidad extrema por corrupción y por mal gobierno. El gobierno del Brasil va en el mismo camino, está utilizando el poder judicial que controla en parte para reprimir a sus adversarios políticos. El del Uruguay acaba de llegar, pero tiene que hacer acompañamiento. Chile se va a fin de año, hay elecciones. Y el de Colombia está Petro en un franco proceso de ataque a la democracia, tratando de mantener un sistema que tiene todo el repudio popular en Colombia, con crímenes de por medio, como ha sido el último intento de asesinato que prácticamente ha descalificado al precandidato Uribe. O sea, están en una situación muy delicada, muy crítica, y Nicaragua yo creo que es uno de los puntos de crisis más importantes. Acaba de firmarse, para ir terminando, doctor, acaba de firmarse un acuerdo en la dictadura de Nicaragua con Rusia para tener un escudo frente a sanciones o a la justicia internacional. Esto en la búsqueda de evitar que les alcancen. ¿Qué tanto efecto puede tener? Porque más allá de Nicaragua y de Rusia, ese acuerdo no lo salva de la Convención de Palermo, que usted lo ha mencionado una gran cantidad de veces, para llevarlos a los tribunales como se lo merecen, como delincuentes. Pero ¿qué tanto efecto puede tener eso a nivel mediático y a nivel de la justicia internacional? No tiene ningún efecto más que el de confirmar que son criminales. Porque cuando usted es inocente no necesita andar firmando cláusulas de salvaguardia ni convenios para proteger sus crímenes. Y una muestra de eso, en el caso específico de Nicaragua, es la apertura de la competencia universal en tribunales argentinos. Yo quiero recordarle que hoy día los dictadores y los grupos que soportan la dictadura de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, son presos en los territorios que controlan. No pueden ir a ninguna parte. ¿A dónde puede ir Maduro? ¿A dónde puede ir Ortega? ¿A dónde puede ir Díaz-Canel? A los países dictatoriales o a los países de los gobiernos paradictatoriales, que los podemos contar con los dedos de la mano. ¿A dónde puede viajar Ortega? ¿A Cuba? ¿A Venezuela? ¿A Bolivia? No ha ido. ¿Y qué más? Rusia, tal vez. A Rusia, tal vez. A China. Pero esos viajes son muy largos y son peligrosos. Los viajes largos son muy peligrosos, doctor. A los lugares donde protegen delincuentes, o sea, porque están buscados ya, requeridos en una cantidad de países democráticos y el mundo los señala como a criminales. ¿Usted qué cree que se piensa en la América democrática o en Europa o en el mundo financiero, en el mundo de la libertad de lo que es Nicaragua? Un país controlado por un grupo criminal, un país al que no van inversiones. ¿Qué inversión recibe Nicaragua? Nicaragua maneja una economía que está operada por la burguesía local, que se ha vuelto aliada financiera del régimen y que no va a tardar en cambiar de posición porque las burguesías no tienen ideología, tienen interés en el dinero. Para cerrar, ayer Ortega en su agonía, en su discurso agónico del 19 de julio, no señalaba a Trump directamente, pero sí al gobierno norteamericano sobre la crisis de los migrantes. Pero una cosa interesante, él recibe a todos los migrantes que le mandan de los Estados Unidos sin chistar, como se dice popularmente, y los recibe en aviones militares de los Estados Unidos. El antiimperialista Ortega recibe a ciudadanos nicaragüenses deportados de los Estados Unidos
en avión militar. La realidad versus el discurso, ¿cómo lo mira usted? El problema es económico. El problema es que la burguesía, los sectores financieros y productivos de Nicaragua tienen un gran lobby en Washington, en Estados Unidos. Y el rato que el señor Trump se dé la vuelta y les empiece a poner aranceles, como al resto de los países, van a tener un problema muy serio. Y eso debería ser más bien un tema de interés por parte del exilio y de los perseguidos nicaragüenses, porque no está bien sostener las economías de las dictaduras. A veces se dice, sí, pero si es que hay sanciones económicas o algún daño económico contra Nicaragua, el pueblo va a sufrir. El pueblo ya está sufriendo. Hay cientos de miles, no sé si son 100.000 o 200.000 los exiliados nicaragüenses, y eso no es sostenible. Entonces, Doctor, hay una... somos 800.000 y más después del 2018. Bueno, 800.000. Entonces, el pueblo está sufriendo y la única receta para eso es acabar con la dictadura y de cualquier manera darle ingresos, financiamientos, recursos a una dictadura es sostenerla. Entonces, Ortega hace esto, se arrodilla a lo que él llama el imperialismo, se arrodilla en silencio, se arrodilla a oscuras, porque sabe que si no cumple con estas situaciones, le van a tocar el bolsillo que ahora está protegido por la burguesía nicaragüense financiera y económica, que es aliada de la dictadura, lamentablemente. Y ustedes lo saben. Más el dinero que los derechos de los nicaragüenses y las libertades. Doctor Sánchez Berzaín, qué placer tenerlo con nosotros nuevamente. Gracias por haber estado estos minutos y hasta la próxima, que nos tomemos otro café. Con mucho gusto. Felicidades, Luis.